¿Estamos en vivo? Sí, ¿Es estamos verdad? en ¿Estamos en vivo vivo? y son las 2:38 de la tarde. Esto es Pan de libros, Yo en soy vivo, Puchi pero Platón. estamos en vivo antes de tiempo, Puchi. Sí, a las 4 espero que puedan vernos como si fueran las 4. A las 4 serán las 4, ahora no son las 4, pero Puchi no puede hoy a las 4 y muy probablemente esto significará un Va a haber cambio de un horario, pequeño cambio en el verano, ajuste de horario pero lo de Pan de anunciamos libros. otro día. Y Pan de Libro Lo lindo es que usted lo puede ver a las 4, a las es 5, a la, las 6, a las cuando 7. usted quiera. Esta es la conversación de literatura del Taller Comunidad Lagoico, un proyecto colectivo, cultural, social y, Comunitario. y abierto para que puedan disfrutar de la Casa de la Plena, para que puedan ensayar sus danzas, sus teatros, sus performances. Disfrutar de cine al aire Cine al aire libre. libre, jazz, el último domingo de mes y se Este domingo, acerca este este domingo, domingo. William Cepeda. William Cepeda en el patio, todavía seguimos protocolo COVID, pero ya podemos aumentar A la 50%. capacidad a 50%, así que eso es una gran noticia. Y les recordamos que ¿Eso qué quiere decir? tenemos, Que caben que 10 personas más. no sé, pero el patio 20. nuestro es bien grande y la luna va a estar llena. La luna va a estar llena. Sí, porque hay un eclipse lunar el miércoles, pero es un día de luna llena, así que usted puede mirar la luna desde el patio. Ya con Miren, luna llena. pero una de las cosas más importantes que les tenemos que decir hoy, antes de entrar a nuestro Oye, tema pero Puchi, yo tengo una pesado, pregunta. espérate, rapidito, Sí. que empieza el verano caliente, y queremos que ustedes nos ayuden a seguir calentando la Goico en el sentido de la humanidad, que se quiere dar cita y que queremos compartir con... La sala de lectura va en proceso, en camino, ya estamos, Pero ¿no? Un déjame grupo, terminar. perdona, Que estamos haciendo una campaña de recaudación en junio con la particularidad de que estamos invitando a todos estos negocios de la calle Loíza, que con los que a veces estamos hermanadas y hermanades y a veces estamos un poquito molestas y molestos. Esto es una oportunidad para participar de lo que la comunidad necesita como un oasis en el medio de este cambio radical de nuestra calle, y también para todos los proyectos que tenemos en el año, que incluyen salud, cultura, por supuesto, como ustedes conocen, el ambiente, tenemos recogido de orgánicos, tenemos un huerto en proceso, y ahora Juan les va a hablar de la sala de lectura. pues la sala de lectura va cogiendo forma, ¿no? Próximamente estaremos convocando a las voluntarias, que son principalmente voluntarias, y algunos voluntarios que se han sumado al trabajo, ¿no? Ya sea pintando, ya sea moviendo libros, o Armando escritores. ahora mismo estamos clasificando los libros que tenemos, ¿no? Para saber qué tenemos y qué uso vamos a usar, vamos a darle A la a la sala. sala, ¿no? Pero valga que sea un lindo proyecto, porque también esperamos ahí tener, ¿no? Sesiones de lectura, intercambio de libros. leer Vamos a tener poesía. una programación full. Vamos a hacer discusión de trabajos en procesos de artistas, incluyendo escritores y escritores, artistas visuales, Y para bailarines, ello vamos a necesitar performeros. voluntarias y voluntarios que estén allí en la sala, Sí. ¿no? Y también donativos para terminar así de que construir los libreros, ¿no? la guerra sabemos que es un asunto económico, desafortunadamente, y de eso vamos a estar hablando hoy, pero para lograr la paz, Oye, el espérate. dinero también es bueno. PayPal, en Taller Comunidad Lagoico, busque el link de PayPal para hacer su donativo. 5 pesitos al mes. Y Taller Comunidad Lagoico puede también es exento, ¿no? Nosotros somos una corporación 501c3 debidamente O sea que registrada. los donativos son pueden calificar para Usted exención contributiva. puede decir que, claro, que creo que no sé bien cómo funciona, pero este Sí, es el mes se de los da la taxes carta, se da ahora. la carta, no, ya pasaron los taxes. Nosotros le podemos dar la Puchi, carta. ya pasaron los taxes. Yo tenía Ok, una pregunta. dime. Con la nueva ordenanza esta, la gente está diciendo que se acabó la pandemia. ¿Se acabó la pandemia o no se No acabó se la ha pandemia? acabado la pandemia. Ay, todavía hay que ponerse mascarilla. Se supone que si estamos juntos en una misma junta y junte un grupo de vacunades, podemos quitarnos la mascarilla, pero sobre todo al aire libre. Adentro de los espacios cerrados todavía hay un montón de diferentes variantes, que le llaman variantes, que varían, y estamos apesumbrados con la India, que ha tenido una variante muy violenta. Y de eso venimos a hablar un poco hoy, de las violencias que se han desatado. Y de las variantes, porque no ha acabado la pandemia y tampoco va a acabar Pan de Libro, aunque nos quedan 2 o 3 programas. Vamos a coger Todavía un break estamos de verano. por terminar de confirmar a los invitados para las próximas 2 semanas, pero esperen, las próximas 2 semanas habrá
invitados espaciales. Y- No, especiales. Espaciales algunos porque todavía gente quiere estar en Zoom. Sí, y yo no, y esta cosa yo le decía a Puchi, por eso tú eres un poco tonto, ¿no? Estamos en época de pandemia, ¿no? En que la atención mundial deberá estar dirigida a atender salud. ese problema tan grave de salud. Y uno diría, pues sería un momento pues, para actuar en paz, ¿no? Porque a fin de cuentas los heridos siempre, ¿no? Exclaman una especie de oasis, pero parece que no es así y las explosiones siguen surgiendo por todas partes, ¿no? Muy particular en Gaza, en Israel, ¿no? O Palestina, mejor dicho, el territorio de Palestina y el Estado de Israel, ¿no? Un conflicto que data hasta, ¿no? Originalmente ahora realmente proviene de los años 50, ¿no? De la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, las decisiones políticas de las naciones y las exclusiones políticas que han generado, ¿no? En que los palestinos ahora sean, ¿no? Una especie de extranjeros en lo que hace 50 años era su tierra, ¿no? No ha cesado el conflicto, pero este que pasó en estos días, lo dicen que es inclusive más violento que el último gran momento de violencia, que creo que fue como en el 2010, si no me equivoco. Y como esto es un programa de libros. Sí, y a la par, Colombia. Así que hoy también vamos a estar hablando de Colombia. Nuestras hermanas y hermanos colombianos los tenemos muy cercanos al corazón. Yo particularmente tengo mucha familia allá. Y vamos a hablar primos, entonces, ¿no? sí, vamos a hablar de la literatura y la guerra. Sí, yo pienso, a veces pienso en Colombia como una gran multitud de primos, ¿no? Sí, son hermanas, hermanos, no solo los hermanos latinoamericanos, que a veces es como un decir hueco, nos hermana la música, nos hermana una cultura compartida, la comida, afectos que tenemos, ¿verdad? Primos eran Carlos y María en la novela de Jorge Isaac. Primos eran los que vivían con los aledaños, que vivían con ellos que se casaron, ¿no? No sé, bien. Y claro, como esto es un programa de literatura y de libros, pues, fácil. Vamos a hablar de guerras, pues. Canta o musa, la cólera del Pélide Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Así comienza la Ilíada de Homero. La épica, ¿no? Que muchos conocen por la pesadez que te la enseñan en el primer año de universidad, otros por el goce que le puede provocar, ¿no? Y una obra de 24 cantos, ¿no? Según se dividió cuando fue transcrita, ¿no? Canta la guerra de Troya, pero su motivo no es cantar la guerra de Troya, aunque se entretiene por 20 largos capítulos narrando el suceso y flechas para acá y flechas para allá y la sangre y héroes corre, y mujeres secuestradas y la sangre es negra en los ríos y eso es una cosa horrible, ¿no? Y territorios secuestrados y mujeres violadas, es de una violencia extrema. Pero a Homero lo que le interesa cantar no son las decir? hazañas del héroe Aquiles, sino su cólera, ¿no? De por qué él estaba molesto, que son razones dentro del Estado, ¿no? Y razones personales, ¿no? Y cómo el control de la cólera es lo que lo hace héroe, ¿no? Y entonces la guerra es el desate de las cóleras, ¿no? Es el momento en que la discusión pacífica de palabras ya no se da, ya no tolera. Entonces, ¡pum! Empieza una bomba y viene otra, un tiro y viene otro, y caemos y... Y lo que está pasando en el mundo ahora es como si eso no hubiésemos podido entender que, ok, pues yo tiro uno para acá, pues tírame tres para acá. Pues yo te tiré un cohete, bendito, porque tú me has estado quitando tierra y me has estado quitando tierra y me has estado quitando tierra. Yo voy a sacar todo mi armamento y voy a explotar un hospital. Oh, como lindo eso, ¿no? De que van a reclamar su tierra prometida, ¿no? Los pueblos de Israel llegando a Jericó, ¿no? Y la linda metáfora, no lo derrumban con cañones ni con catapaltas, no, con trompetas. Dice la escritura, ¿no? Sí. Qué bella metáfora, no sabremos si fueron trompetas, qué tipo de trompetas, ¿no? Con tambores espantaban a las tropas españolas, las tropas árabes cuando entraban a la península ibérica, porque el estruendo del tambor los ahuyentaba, y ese tambor, ahuyentaba, y eso que no habían todavía disparos de cañones. Y ese tambor es el que lleva a la hija de Madre Coraje del gran Bertolt Brecht, escribiendo en 1941, en pleno, ¿verdad?, furor de la Segunda Guerra Mundial. Y Brecht, ustedes no sé si saben, pero Bertolt Brecht, a quien muchos le debemos muchos de los estilos y cosas que nos gusta hacer en el teatro,
un poco siempre está haciendo una reflexión bien profunda de todos estos males humanos que no acabamos Es un de... referente de cómo a través de la teatralidad y de ese Y de performance enseñar, reflexionar exacto, sobre todas estas performances tan y funestos, enseñarlo ¿no? todo. Pues Madre Coraje, que es la obra de Brecht sobre la guerra, sobre una guerra en el 1600, termina precisamente Catalina, la única hija que le queda a Madre Coraje al final, tocando el tambor porque vuelven a invadir y ella se sube a un techo a tocar el tambor y por acallarla la matan. Y ahí Madre Coraje pierde su última Su hija. última hija, ¿no? Entonces, porque no se es madre, ¿verdad? Sin hijo. Y ese es todo, uno de los conflictos de Madre Coraje precisamente es como una madre y cómo va a perder los hijos a la guerra, pero cuánto ella necesita y desea la guerra, porque es en la guerra que se vende, que se hace negocio, ¿verdad? Hay una cosa muy acertada de Bertolt Brecht, porque nos enseña, igual que Homero es la cólera, en Madre Coraje es el negocio. Y el negocio más vil que acaba ella, obviamente, perdiendo Pero sus vaya tres que hijos. también el nombre de coraje, ¿no? Y dice Madre Coraje, exacto, claro, la Madre Coraje con el coraje y el Pero coraje. el coraje y también es lo que la valentía y empuja, el coraje es lo que la rabia. empuja, la rabia, Claro. ¿no? En este caso no es la cólera de Aquiles, este es el Pero coraje. ella va vendiendo con su carretón todo, ¿verdad? Porque la guerra es un gran negocio. Y ella se va con los soldados ahí de pueblo en pueblo. Decid lo que queráis. Para mí, no hay como la guerra. Dicen que extermina a los débiles, pero esos también perecen en la paz. Y en cambio la guerra da mejor pan a su gente. Y ella canta, si no te alcanzan pues las fuerzas, cuando hay botín tú no estarás, solo negocios son las guerras, se vende plomo en vez de pan. ¿Y qué se gana con ser sedentario? Los sedentarios son los primeros que caen. Más de uno ansió más de una cosa para que más de uno no hay. Creyó cavar su cueva y ¡ay! De puro astuto abrió su fosa. Más de uno vi andar jadeando, corriendo en pos de su quietud. Quizás se diga en el ataúd, ¿por qué habré corrido tanto? Wow, recordar, ¿no? ¿De qué año es Madre Coraje? Decías. 1941. Estamos en medio de la guerra. A punto de la segunda, No, quizás estamos en medio de la guerra. uno de los momentos más duros de la Segunda Guerra de la Mundial. Segunda Guerra Mundial, el momento de la expansión, Alemania a Francia, ¿no? Los bombardeos en Inglaterra y la guerra son solo negocios. Eso mismo. Valga la reflexión, ¿no? Todo esto es un asunto de dinero, arrasar poblaciones, Exacto. derrumbar ciudades, ¿no? Valga, Y ¿no? lo que están luchando en Colombia, de hecho, es en contra de una reforma. Los franceses contributiva, mal los llamada franceses reforma. negociaron la rendición para que no bombardearan París, Exacto. ¿no? Hizo una gran concesión, valga los asuntos de ahí, ¿no? Pero no derrumbar París, no solo no es salvar los edificios, ¿no? Es salvar la población. Inocente, ¿no? Claro, Que irse para otros lados, exacto. quizás moriría bajo los bombarderos, ¿no? Y tenemos que recordar que Brecht ha sido reinterpretado en Puerto Rico por nuestra amada teatrera Rosa Luisa Márquez, pero también pudiendo hacer la conexión de estos textos tan llenos de posibilidades que Bertolt Brecht, no solo porque exhibe una teatralidad y este personaje es bien fuerte, Madre Coraje, por su crueldad, pero también por su creatividad. Teresa Hernández es una sobreviviente, ¿no? hizo varias versiones de una obra que se llamaba Coraje, donde está el veterano de guerra y su esposa que lo acompaña y la Madre Coraje, ¿verdad? Y ahí también toda esta idea de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que han ido a pelear estas guerras norteamericanas y que son víctimas después de este sistema del mantengo de veteranos, ¿verdad? De la salud, de las pensiones, de la burocracia del cementerio. Pensemos que muchos de ellos tienen un mejor sistema de salud que no tendrían, ¿no? De no ser veteranos. Pero también es porque es un gran negocio. A pesar de las quejas que hay de las visitas a veteranos, ¿no? De los servicios y los veteranos de Irak y todos los otros asuntos de salud mental que desata. Y la desigualdad con el servicio. Pero bien dice Juan que la mayoría de la gente que se enlista lo hace por necesidad y porque la guerra paga.
En el caso americano, ¿no? En el caso americano, que es un ejército profesional, ¿no? Y en casi Digo, en todas partes, en y todas partes. paga, y es muy lucrativa. Sea guerra de guerrilla, sea guerra de narcotráfico, se hace por dinero. Empecemos en las inversiones de las compañías de Dick Cheney en Irán, Exacto. en Irak, ¿no? Luego En de la Irak. invasión y la guerra. Y ahora seguro en Afganistán. Y todos los negocios, ¿no? Todo lo lucrativo que fue, y de ganancias también, la propia industria armamentística, ¿no? Pues hablemos Con ahora. los costos que nos traen, Exacto. ¿no? Hablemos un poco ahora de esos muertos que la Madre Coraje termina diciendo, quizás se diga en el ataúd, ¿por qué habré corrido tanto? Pues volviendo a Colombia, hay un teatro, Corre en Colombia. un corre-corre ahora muy terrible, tenaz, como dirían ellos, de una crueldad muy grande de represión, ¿verdad?, policíaca y gubernamental en contra de la protesta, en contra del pueblo. Entonces, también Colombia, en los 40 y 50, vivió unas guerras muy crueles, muy corruptas, donde hermanos y hermanas se mataban en la misma casa, ¿verdad? Un poco como ha pasado en Haití, nuestro hermano país, donde es en la misma familia, donde somos presos de también este coraje aquiliano, ¿verdad? O el orgullo de, pues yo creo en este partido y tú, mi hermano, no. Así que, ¿verdad? Muy de los mitos. Bueno, y también pensemos en cómo las guerras civiles, desde incluso las guerras de independencia, separaron familias. Bueno, de la Antígona, otro. ¿verdad? Antígona que puede enterrar a un hermano y al otro no. Ven acá. Sí, depende de qué bando pelea, ¿no? Exacto. Pues tenemos un grupo colombiano que se llamó el Teatro Experimental, el TEC, el Teatro Experimental de Cali, cuyo uno de sus grandes dramaturgos era Enrique Buenaventura. Y él tiene una colección particular donde habla de estos temas políticos que incluyen la tortura, la psicología torcida de la guerra también. Por ejemplo, tiene una que se llama La Autopsia, donde es el médico que le tiene que hacer autopsia al hijo muerto por la represión policíaca, que ha sido torturado. O sea, cómo la guerra, guerra civil... Cómo la guerra entra en la familia, las revoluciones ¿no? sí, y se meten en los lugares que donde no mucho hay nos guerra. da de pensar Israel y Palestina también, que hay una gente que sí vivió lado a lado, mano a mano, históricamente, desde los tiempos inmemoriales, y cuando crean ese Estado de Israel, entonces, esto sí y esto no. Pues la pieza que se llama La Maestra habla a esa muerta, ¿verdad? Y ella empieza diciendo, la maestra: estoy muerta. Nací aquí en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Cuando vienen las lluvias, uno pierde las alpargatas en el barro y los caballos y las mulas se embarran las barrigas, las enjalmas y hasta las caras y los sombreros de los jinetes son salpicados por el barro. Esa maestra está muerta. Ya sabemos, ¿verdad? Vamos intuyendo quién la mató y por qué murió. Y volvemos entonces a cuando estaba viva, a la escena que todo lo decidió. Y dice el sargento: ¿vos respondés al nombre de Peregrino Pasambú? Entonces vos sos el jefe político aquí. Mi padre había sido 2 veces corregidor, pero entendía tan poco de política que no se había dado cuenta de que la situación había cambiado. Con la política conseguiste esta tierra, ¿cierto? No era cierto. Mi padre fue fundador del pueblo y como fundador le correspondió su casa a la orilla del camino y su finca. Él le puso nombre al pueblo, lo llamó La Esperanza. No hablas, no decís nada. Porque ella se quedó sin habla luego de lo que le pasó, en lo que termina esta cortísima obra de teatro, pero no hace falta la extensión literaria para entender. Y la maestra termina diciendo, el sargento le dice: ¿por qué no hablas? No es cosa mía, yo no tengo nada que ver, no tengo la culpa. ¿Ves esta lista? Aquí están todos los caciques y gamonales del gobierno anterior. Hay orden de quitarlos de en medio para organizar las elecciones. Y así fue. Lo pusieron contra la tapia de barro detrás de la casa. El sargento dio la orden y los soldados dispararon. Luego, el sargento y los soldados entraron en mi pieza y uno tras otro me violaron. Después no volví a comer ni a beber y me fui muriendo poco a poco. Poco a poco. Ya pronto lloverá. Después no volví a comer ni a beber, sí, y me fui muriendo poco a poco, así de poco a poco. Ya pronto lloverá y el polvo rojo se volverá barro.
el camino será un río lento de barro rojo, y volverán a subir las alpargatas y los pies cubiertos de barro, y los caballos y las mulas con las barrigas llenas de barro, y hasta las caras y los sombreros irán camino arriba, salpicados de barro. Es como si la guerra fuera parte de ese ciclo natural, ¿no? Y esos De la cadáveres lluvia. también que Sí. están en el agua. Y todo es, fíjense, por la política, ¿verdad? Y un poco también me hace pensar en esos pueblos de esa franja de Gaza, donde lo que se va a ir repitiendo, desafortunadamente, es esta violencia sin sentido, esa lista de, ok, vamos a matar todos los caciques aquí porque ustedes están contra el gobierno. Sí, sí, es identificar y no solo identificar gente, pero para cazar a esa gente arrasan todo un poblado. Piensen en las causas de cuando fueron a arrestar al entonces presidente Noriega de Panamá, ¿no? Arrasaron todo un poblado, ¿no? Me contaba, ahora no recuerdo si era Luis Agraí, ¿no? Que la gente Un encontraba, historiador director del departamento de historia, que la gente caminaba por ese barrio y encontraba discos del Gran Combo, ¿no? Pisaba discos del Gran Combo, ¿no? Que el barrio que habían tumbado, ¿no? Porque era un barrio de gente, ¿no? De esa generación, trabajadores. Que les gusta mucho la que les música. gustaba- En Panamá que tienen les esa gustaba, gran relación con la la salsa, ¿no? Pero volviendo, lo de la salsa lo que me trae es O era que Rubén Blades, de esa historia es de Rubén Blades. debe ser que tanto Homero como Brecht, como Enrique Buenaventura, nos está hablando de la memoria de la guerra, ¿verdad? Porque cuando se escribe de la guerra, lo que se está es rememorando un dolor que tiene que ser retejido, porque ¿cómo vamos? Como dice Madre Coraje, pues la paz no sirve porque la paz no se hace dinero. Y claro Solo que, la guerra trae orden, ¿verdad? Que supuestamente ese es el discurso de Madre Coraje, de los soldados y de los gobiernos. que en el momento entonces de la recordación, día que se celebra por el Estado Federal, el lunes que viene. El lunes ¿no? que viene es ese día, No solo, ¿verdad? entonces, no solo recargar Soldados. el sacrificio Digo, el día del americano, ¿no? soldado. Es solo sí, americano. es solo americano. Norteamericano. Sí, día de la recordación, ¿no? O Memorial Day, ¿no? Nosotros hemos querido traer esa memoria, ¿no? Es recordar, ¿no? Lo que pasa y la atrocidad misma de la guerra, la experiencia que el manto de flores sobre las tumbas, ¿no? No quiere quizás que se conozca, ¿no? Simplemente verlos allí como ese buen ejemplo, ¿no? De algo ¿no? Que ha sobrevivido, que somos Bueno, nosotros, ¿no? y como Y es- valga por nuestros soldados, ¿no? Y como Que esta van- memoria, por eso esta memoria se hace de todo esto, porque ¿cómo podemos inclusive imaginar Palestina y Colombia en esta única frase en 15 minutos? Pero sí podemos pensar desde Puerto Rico. Y Juan Y la trajo un participación, ejemplo de, claro, y la participación cantidad. de los puertorriqueños en el ejército norteamericano todavía y en hoy. las guerras y sus experiencias Y en la- positivas y negativas y lo que significa el Y ejército. en la Guardia Nacional también, Pero que sobre era todo el pan los de veteranos mucha de gente. guerra, ¿no? Sobre Sí. todo Sobrevivir ese horror, poder sobrevivir ese el sujeto o horror. esa sujeta, ¿no? Que está expuesto, ¿no? A batallar en una pelea donde hay que aniquilar al enemigo, ¿no? En todo caso, negarle su humanidad para defender la democracia ¿De quién? ¿Verdad? norteamericana, Y el odio, el coraje Que- del odio y el odio del coraje. por la cual nosotros no votamos, Exacto. ¿no? Dale, Y Juan. somos carne de cañón. Y claro, para reflexionar al respecto, no puedo faltar. Pero lo hiciste un poco muy rápido. Enseña el libro más tiempo. José Luis González, ¿no? Y aquí traigo de su antología personal, estas cosas caras que produjo la editorial universitaria. Digo caras porque valían $30. Cuando yo creo que los autores lo que quieren es que lean tus libros, no que se vendan caros. Sobre todo pensando en José Luis González mismo, ¿no? Y tiene dos cuentos, un cuento y una novela maravillosa sobre la guerra. Una caja de plomo que no se podría abrir, ¿no? Es quizás el más comentado, ¿no? Que comenta el regreso del hijo a la casa. ¿De qué guerra llega? De la guerra de Corea, ¿no? Y la reflexión narrado desde uno de sus amigos, A ¿no? Corea fue mi tío. A quien le llega la carta de reclutamiento al final del cuento, ¿no? Un poco como que vaticinando ese lugar y ese dolor de no poder ver el cadáver del hijo que fue sacrificado por una guerra que en el fondo no comprendemos. El otro es una novela corta que se llama Mambrú,
fue a la guerra, ¿no? Utilizando la canción Que todos cantamos. popular, ¿no? Que todos cantamos, y no vamos a contar. No se las vamos a cantar porque no queremos. Y claro, y el capítulo que pone, coloca a José Luis González de Mambrú fue a la guerra en esta antología personal, es la primera jornada, la liberación, ¿no? Cuando llegan a París, ¿no? Las tropas americanas y el narrador llega a... Y el narrador es obviamente puertorriqueño. Sí, es un soldado, Boricua. puertorriqueño educado, ¿no? Y llega a París y llegan a un bar, ¿no? Ok. A un bar donde encuentra una muchacha, ¿no? Con quien tiene una conversación muy amable, muy gentil, muy respetuosa, dice él, y a cambio de un chocolate, ¿no? De regalo, ¿no? Que ella después confiesa que se lo va a llevar a su familia fuera de París, que ella vive, donde vive su familia, ¿no? Lo único que le pide es que la permita acompañarla a su casa, porque ella le dice a él que se estaba más segura en París cuando estaban los alemanes que ahora que llegaron las tropas liberadas alemanas. O sea, que ella no se siente segura, aliados. que ella no se siente caminando segura por las calles de París cuando están las tropas Bueno, aliadas, es lo ¿no? mismo que está diciendo la Madre Coraje, ¿verdad? Cuando hay guerra hay orden. Que es sobre la atrocidad de la guerra que narra Günter Grass de Tim Drum, Sí. ¿no? Cuando entran las tropas liberadoras soviéticas, las atrocidades que hacen con la población, ¿no? Es John Le Carré de Tin Drum, ¿no? Günter Grass. Sí. Lo acabo de mirar. Sí, muy bien. Pues sí, hice mi tarea. Y claro, entonces te encuentras con la muchacha, le pide acompañarla, ella le pide que suba a la habitación, a su casa, a su habitación, ¿no? Y a oscuras, ¿no? Deciden tener Van a hacer el amor. van a hacer el amor, Por ¿no? decirlo bonito. Y él dice, lo describe de esta manera, ¿no? Acepté el juego durante unos segundos, atento al ritmo de cada vez más acelerado de su respiración, y cuando la juzgué preparada para la primera acometida, volqué todo mi cuerpo sobre ella. Mari cedió sin resistencia, haciéndome lugar entre sus piernas y ciñéndome la espalda en un abrazo. En ese momento maldije mi torpeza. ¿Qué hacer a estas alturas con el sobrecito de mi mano que no había de mi mano derecha que no había soltado hasta entonces, ¿no? Eres muy correcto, está preocupado Condón, ¿no? por el condón, ¿no? Y le dice a ella, es que sí hay consecuencias, ¿no? No quiere tener el sexo sin el condón. Y ella le dice, tú eres gentil, susurró. Y yo dejé transcurrir unos segundos mientras la tensión defensiva de su cuerpo cedía paulatinamente. Cuando volví a insistir cauteloso, ella misma propició mi avance con un calculado y efectivo acercamiento. Un solo embate bastó entonces para consumar mi ingreso. Mari me acogió con un estremecimiento. No, es que ¿sería posible? No, fíjate. Okay. Con un estremecimiento y una exclamación ahogada que no dejaron de desconcentrarme, porque hasta donde mi experiencia podía juzgar, como mera simulación, resultaban excesivos. ¿No? ¿Sería posible? La anhelosa respiración de la muchacha empezó a dar paso a una que otra palabra entrecortada que yo, en un principio, recordemos que ella es francesa y él no, y él es boricua que habla inglés y español, un poquito de francés. Ni siquiera traté de comprender, pero a medida que se fueron haciendo más frecuentes, creí advertir que Marie pronunciaba en un inglés marcadamente gutural. Me sorprendió que la muchacha, precisamente en aquellos momentos, abandonara su propio idioma para expresarse en otro, que ninguno de los dos había utilizado hasta entonces. Puedes saltar a lo que ella dijo. No, pero no llegué a prestarle mayor atención al hecho porque en los mismos momentos empezaba yo a poner en práctica un recurso que me había enseñado en Londres una enfermera del cuerpo voluntario noruego. O sea, estamos en medio de la guerra, está todo el mundo por todos lados. Y ella dice, gut, mein lieber Helmut. ¿No? Ella la llama en un nombre, ella le habla en alemán y le llama un nombre alemán. Toda esa cosa complicada del amor en la guerra. Lo cual lo ofende profundamente, ¿no? Y no se culmina el acto, ¿no? O sea, no llega a eyacular, ¿no? Parece. Entonces, palabra, ¿no? Pero lo que llama la atención es el vocabulario de guerra que hay en la descripción del sexo, ¿no? Acometimiento, defensa, ¿no? Claro. Y además, sedio. y la idea que solo en esos lugares de una posible ternura, no es posible porque él un poco lo que va a sugerir es que ella es espía. La confusión amorosa, ¿no? Y la confusión de la pasión y la confusión lingüística en medio de esa guerra de esa niña, que luego le confiesa de que esa Helmut, de esa joven, de esa mujer, ella dijo que era una niña. Que luego le confiesa que Helmut era su soldado amante alemán, claro. ¿no? Quien la enternecía sumamente y a quien mataron los
americanos, los aliados, cuando aliados. llegaron a París. O sea, ¿cómo juzgar eso? El personaje no lo comprende, ¿no? No Exacto. lo comprende, le grita puta, ¿no? Y Wow, ella, estás en pan de libro. y ella le dice, Un proyecto y comunitario. ella le corresponde mercenario, ¿no? Lo equipara, Exacto. ¿no? El ser mercenario le corresponde al mismo lugar. A fin de cuentas, él está vendiéndose Y también para ir a liberar, ¿no? Y José Luis González siempre haciendo su muy mordaz crítica a nuestro problema de identidad como De colonial, es puertorriqueños, mercenario, o sea, ella lo llama mercenario porque habla español, pero dice que está en el ejército norteamericano. y que es un para ella puertorriqueño eso que es le un tocó vendido, ir allá, ¿no? que mejor libera a Puerto Rico si vas a ser soldado, ¿no? Sí, son de las reflexiones que hace Exacto. José Luis González, pero es sumamente interesante cómo decide, ¿no? Precisamente ese capítulo donde la guerra invade los lugares más íntimos. Pues hoy le donde vamos la a guerra tener que poner socava unos las subtítulos. intimidades, unos pip. No, Sí. no. Sí, ¿verdad? Porque es Facebook. Sí. Pero bueno, Ay, sí, ¿verdad? nos excusamos, pero en la guerra, ¿verdad? En la guerra se vale todo, como dicen. ¿Y tú crees que los censores nos van a decir? Bueno, si nos censuran, disculpen la pasión de hablar de literatura. Así que hemos llegado ya por fin. Hemos llegado, al fin. hemos llegado al fin. Así que queremos Sí. terminar un poquito con una versión del amor un poquito más íntima, realmente lo que importa, que es, ¿puedes bajar un poco? Sí. Esta sensación de cuánto nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Inclusive en estos conflictos tan sin sentido, lo que podemos ver hoy es un poco ver cómo va a ser mañana, cuando ahora mismo en Puerto Rico, estas semanas también han salido muchas noticias de las compras despiadadas de terrenos, de casas, donde hemos podido... no sé, nos sentimos así también como bajo grito de guerra. Así que vamos a volver un poquito al amor y a cómo esta humanidad terrible sigue, ¿no? Y esto es de Raquel Sala Rivera, de su libro Tierra Intermitente. Puedes comenzar. Me haces falta como le hace falta la cuchara a la vianda. Como le hace falta la vianda a la mata. Como le hace falta la mata al diluvio. Como le hace falta el diluvio al terremoto. Como le hace falta el terremoto a la mina muerta. Como le hace falta la mina muerta al lingote. Como le hace falta el lingote a la cartera. Como le hace falta la cartera al cartero. Como le hace falta el cartero al diputado. Como le hace falta el diputado a la cena. Como le hace falta la cena a los vinos. Como le hace falta los vinos a los cubiertos. Como le hacen falta los cubiertos a los cuadros. Como le hacen falta los cuadros a la carne. Como le hace falta la carne al fósil. Como le hace falta el fósil al cuerpo. Y Así esto que, fue Pan de Libros. Un pan de libros pesado, duro. Pesado. Saludos artillería. a los que nos sintonizaron y nos saludaron. Y bueno, y a las 4 va en vivo de verdad. Y a las 4 revivimos. A las 4 lo verán los de las eh, 4. Y Juan dice que va a estar ahí para hacer comentarios. Juan dice que va a estar. Que vas a mirar para comer los ese comentarios juego, de ese las juego, 4. Simón dice. Simón dice. Sí. Gracias, recuerden. Simón dice que Juan dice Le que. damos gracias a Óptico Fiber, a Miranda Foundation, al Fondo Flamboyán, que a través de la calle Loíza nos ayuda a progresar en la infraestructura. Y a todos los que Y han sobre contribuido. todo, todos los a que están dándonos Taller ayuda en la Comunidad sala de Lagoico, lectura y todo lo que monetaria falta. y Con sus manos. dándonos la mano, ¿no? Bueno, tratando de crear comunidades de paz, no queda de otra. Y espacios, ¿no? De convivencia y diálogo. Eso. Bien, aquí los esperamos el próximo lunes en Pan de Libros.